Freud dice, el analista podría descender del nivel analítico y meterse en la cama con la persona. Si lo hace más o menos prolijamente y cuidando el deseo de analizarse de la persona, la deriva para otro lado, podría ser. A mí no me ha pasado. Los psicoanalistas estamos permanentemente lidiando con eso, porque siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa, en lugar del análisis. ¿Te quiere engarchar? ¿Te ha pasado? Sí, por supuesto. Pero en un porcentaje muchas veces. Sí. ¿Cómo lo maneja, Doc? No, le decís sencillamente que vos que está con el psicoanálisis. Yo estoy enamorado del psicoanálisis. Me enamoré de vos. Bueno, pues yo estoy enamorado del psicoanálisis. Claro. No hay un impedimento moral. No es que el analista no puede coger con los Sí, pacientes sí, por sí, un sí. impedimento moral. Es un impedimento lógico. Si vos cogés con los pacientes, después no pueden asociar libremente, no lo podés analizar. En la peluquería es distinto. Sí. Puedes coger con una cliente, después viene y le puedes cortar el pelo. Sí, tal cual. No te impide. No. Los chabones muchas veces te proponen amistad, se quieren hacer amigos. Claro. O rivalidad. Hay otros que te quieren pelear, según el estilo de cada uno. Hay otros que te quieren pelear. Te discuten. No, para mí no. ¿Viste? Sí, sí. Y vos no picás nunca. Freud dice, el analista podría descender del nivel analítico y meterse en la cama con la persona. Si lo hace más o menos prolijamente y cuidando el deseo de analizarse de la persona, la deriva para otro lado, podría ser. A mí no me ha pasado. Sí. En primer lugar, hay algo que dice al principio, bueno, descartando que el argumento empieza en dice Freud, ya está, ¿no? A partir de ahí ya estamos. Pero además lo que dice es que se puede descender del nivel analítico. Ahí ya estamos en una cuestión topológica. Pues se supone que el nivel analítico estaría arriba, si se puede descender, está arriba, pero ¿arriba de qué estaría el nivel analítico? ¿O por sobre qué? ¿No? En primer lugar eso, como bueno, para tener relaciones sexuales con alguien habría que descender del nivel donde está el analista, que está en un lugar superior. Eso en primer lugar. Después, el problema de que sea la que propone, sea una chica, una mujer, que se Autopercibida. linda, ¿no? O sea, solamente se te enamoran pacientes que se autoperciben lindas. No se te enamoran otro tipo de... No se te enamoran varones. No se te enamoran mujeres que no se autoperciben lindas. ¿Por qué serían solo el universo de mujeres que se autoperciben lindas? Me parece que ahí hay una cosa que habla más de él que de quien se enamora. Y lo interesante de la respuesta de eso que da él, que es, yo estoy con el psicoanálisis, yo estoy enamorada del psicoanálisis. O sea, si no estuviese enamorada del psicoanálisis, bueno, accedería, ponele, pero estoy enamorado del psicoanálisis. No es un argumento ese. Porque, no, porque es una respuesta en todo caso que cierra un sentido ilógico por un lado, pero por otro lado ¿qué significa estar enamorado del psicoanálisis? Uno, está bien, podríamos pensar varias cuestiones, ¿no? Uno podría decir, bueno, en todo caso, ahí habría deseo de analizar eso, ¿no? Esa transferencia amorosa en todo caso, podría ser, pero me parece que no es lo que está diciendo él. Y la última cuestión que rescato de todo esto es, o que puntualizo, no que rescato, es que dice, bueno, igual se podría dar priorizando el deseo de analizarse, o sea, el deseo de la paciente de analizarse. ¿Qué paciente tiene deseo de analizarse? Sobre todo una paciente o un paciente que se enamora de su analista. Ahí está el deseo de, ¿no? Digamos, de que la cura, porque parece como medio platónico lo que se arma ahí, como si la cura estuviese dada, ¿no? Por aquello que le puede ofrecer el psicoanalista, ¿no? Mediante el sexo, ¿no? Parece como una cuestión de, ¿cómo se llama? Del banquete de Platón, ¿no? Como, bueno, mediante el sexo vos me podrías ofrecer determinada cuestión, ¿no? Que yo no sé, y eso me podría salvar, me podría curar justamente del lugar que nos tenemos que correr. Pero bueno,
No, y fíjate, agregando, ¿no? O sea, porque también, o sea, si bien estoy de acuerdo, también me parece que estamos, nos falta un punto por ahí, que sería, inicia el video Freud dice. Sí, claro, Por lo claro. tanto, él se está autorizando para decir esto vía la autorización de Freud, que sería como eh, el agrante que tiene. Ahora, no sé qué tanto podemos hacer con una visión que diga, bueno, si tal autor dice X, eso me habilita a hacer ciertas cosas, ¿no? Porque cuántas cosas nos han hecho en el nombre de psicoanálisis y en escritos que evidentemente, como él dice, ¿no? Que eh, esto no se trata de moral, y un poco sí se trata de de esta palabrita que él desvía momentos después, que de una lógica, ¿no? O sea, si bien yo sé que no estamos porque me parece que su intención es plantearnos en una lógica dentro del consultorio, me parece. Sí. Ahora, en cierto lado tiene razón. El tema es de qué lógica él está partiendo, ¿no? Por ejemplo, esto que mencionaba sobre la transferencia, para mí, él puede decir esto porque cualquier cosa que parece que se le plantee con la paciente, así como tú fuiste diciendo, él queda exento de eso. Esto significa Exactamente. que esto se pensaría desde una transferencia quizás más freudiana y aún así tendría como muchas dudas, ¿no? Al respecto, pero sería como dentro de una transferencia donde las cosas pasan y que él está como fuera de eso, que aún así él estaría en contra de Freud, porque Freud en esos textos sí habla sobre la abstinencia. Habría que Sí, ver. claro. Ujú. Lo dice explícitamente. La cura debe darse en abstinencia, bla, bla, ¿no? Observaciones sobre el amor de transferencia. Sí, y solo Eh, o sea, me parece como importante para dejarlo en claro. O sea, esto no va en cuestión de si Freud dijo o no esto, ¿no? Pero incluso si intentara uno validarse nada más con la palabra porque alguien lo dijo, incluso así no funciona porque también él habló sobre la abstinencia justamente y me parece que la abstinencia sí trae no solamente el tener el consultorio en blanco, sino además, bueno, no tener relaciones sexuales con los pacientes. bueno, además me estaba acordando justamente de este texto, creo que era, estoy usando la memoria, por ahí falla, pero creo que es en ese texto también que él dice que sería en vano o no tendría mucho sentido invocar a la transferencia y después no hacer nada con eso, que sería este caso, ¿no? Porque si eso surge en transferencia, es un modo de transferencia, es una modalidad de transferencia, la transferencia amorosa, entonces no hacer nada con eso sería de alguna manera interpretarlo de yo a yo, ¿no? O sea, de la manera más imaginaria posible. Y entonces en ese texto Freud justamente dice, sería ilógico o sería en vano hacer surgir a la transferencia y después no preguntarle nada. O sea, ¿para qué lo hacemos en todo caso? ¿Para qué generamos una transferencia si después vamos a decir, ah, bueno, pero yo no tengo nada que ver con esto? Y fíjate que si bien más allá de poder de entrarnos en debates, ¿no? De cómo se piensa la transferencia dentro de muchos autores, porque evidentemente Freud la pensaría diferente que Lacan, porque digo, Ujú. si vamos a hacer este análisis, lo hacemos también partiendo, y con lo que dices, él también estaría de acuerdo, ¿no? Lo hacemos partiendo de que la transferencia es de dos, ¿no? O sea, cuando él dice, esto me pasa muy seguido con mis pacientes, o sea, habría que preguntarse, ¿por qué te pasa tan seguido con pacientes esto? Sí, claro, claro. Y aparte de hacer esta, o sea, como categorización de que como le pasa a él en su experiencia empírica que tiene con los pacientes, por lo tanto eso sería normal. Y si bien no nos va, o sea, de que no nos vamos a resguardar en la normalidad, sería como que todo lo que pasa tiene que tomarse como algo único en ese sentido, ¿no? Como esa transferencia en particular, lo cual me hace sumar a esto de que no sé qué transferencia queda fuera de una transferencia amorosa. O sea, si todos los casos realmente no pasan por ahí, ¿no? Uno podría incluso decir, ¿no? Y esto muy con pinzas y de no tomarse el sentido lato de lo que es, de que en toda transferencia el paciente se enamora y sí. En cierta cuestión sí. Ahora, que eso se tome en el sentido lato y literal de eso que pasa en la clínica,
Porque Ujú. así como decías, ¿no? Esto de toda cuestión que pasa en transferencia es para interpretación, ¿no? Ya como que tú quieras abordar eso, como tú lo quieras repensar, si tú quieres intervenir en eso, cómo lo vayas a hacer, es tu cuestión, ¿no? Pero ¿por qué el tema sexo queda como un significante privilegiado en el sentido de que, justamente como tú mencionabas, en una transferencia yoica en que eso es lo que es? Queda totalmente exento, porque todo lo demás es interpretable, menos que una paciente linda Mm, se enamore de vos y quiera tener sexo. O, como dice después, o que sea un varón y te quiera cagar a piñas. Porque las mujeres quieren tener sexo con vos, los varones te quieren pegar. yeah. Lógico, lógico. Si sos un analista varón, te va a pasar eso, ¿no? Claro, para Eh, niñas amor, para niños guerra, ¿no? Sería. claro, claro, claro. Y además, quiero como hacer mucho foco en esto porque me parece súper, súper interesante, que es que lo que él dice es, si el paciente, o si la paciente en este caso, prioriza el deseo de analizarse, está poniendo el deseo del análisis en la paciente corriendo el deseo del analista, que es con lo que operamos nosotros. O sea, el deseo del analista ahí, bueno, no sé, qué sé yo, ¿no? Se Ujú. hace agua. La paciente es la que tiene que tener el deseo de analizarse. Si ella no tiene el deseo de analizarse, igual. Pero, pero ¿y el deseo del analista dónde está puesto ahí? En qué lugar cae? Pero fíjate, sumando a eso, es que estaba pensando si solamente se manejaba en una teoría, pero para mí, en muchas, convergen en que el enamoramiento o esta transferencia amorosa pasa por resistencia a analizarse. Y sí, obvio, obvio. Fíjate, tomando lo obvio, ¿no? Que es justamente por la razón que hacemos este video en el sentido de. Estaba leyendo que un analista puso de por qué se tiene que teorizar y dar una respuesta a por qué no puedes tener sexo con tus pacientes, ¿no? De primera, estoy súper de acuerdo con eso, pero en segunda, sí se me hace importante discutirlo por estas cuestiones más allá de que es una lógica y de que sí hay cierta moral con nuestros pacientes. Cuando él dice, es que, por ejemplo, si tú vas a la peluquería, o sea, estas como enunciaciones que van como, no sé, como que pensaría como en falsacionismo, ¿no? Si esto pasa acá, esto acá no tendría que pasar, y si esto acá puede pasar, también acá. La verdad es que la relación y la conversación analítica y la transferencia que uno tiene con los pacientes sí es diferente al resto del mundo. Justamente por eso llegan, ¿no? Los pacientes fácilmente podrán hablar de su padecimiento o de su dolor con amigos, familiares, parejas, ¿no? Pero ellos quieren algo más, ¿no? Ellos justamente, regresamos a ese punto, quieren analizarse. Ellos dicen, algo me pasa con esto que yo supongo que significa algo que me lleva quizás a lugares de dolor, mínimamente, ¿no? Entonces, compararlo con, o sea, estas comparaciones que les he escuchado como bastante, ¿no? ¿Y por qué sería diferente el análisis a un trabajo en la carnicería, por ejemplo? O en este caso, un trabajo en la peluquería y se me hace un reduccionismo obsceno. Lo que pasa es que ahí vuelvo a lo que decía hace un ratito, ¿no? Del deseo de analizarse. Me parece que sí, pero en términos estrictamente, quizás más técnicos, no sé si estrictamente, pero quizás más técnicos. No sé si el deseo es de analizarse con lo que eso implica, con lo que nosotros sabemos que eso implica técnicamente. Yo creo que tienen el deseo de resolver algo y que ese algo venga de otro lugar, ¿no? Que no es ni el lugar de la familia, ni de los amigos, ni de ir a hablarlo a la fila del banco, ¿no? Viene desde otro lugar. Y como viene desde otro lugar, implica otras cuestiones. Entonces, como implica otras cuestiones, también pueden surgir, ¿no? Otras cuestiones, por ejemplo, este tipo de transferencias. Está bien, puede pasar, pero ¿qué significa?
en todo caso? Ujú. Esa es la pregunta. Está bien, te pasa esto, pero ¿qué significa? ¿Qué significa para el paciente? Y en todo caso, si te hace demasiada pregunta, ¿qué significa para vos si lo llevas a supervisión? Y un poco ese sería el caso, ¿no? Claro, pero nunca la respuesta sería, ah, bueno, listo, ya está, se enamoró de mí, entonces vamos, pasemos a otra cosa. Y Porque, justamente, perdón, porque aparte él lo dice con esas palabras, pasamos a otra cosa. Y sí, si pasás a otra cosa, ya está, no hay análisis. ¿Qué sería lo prolijo, lo desprolijo, ahí como, ¿no? Queda como empastado, queda raro. sí, ¿no? Y es esta cuestión donde en cada enunciamiento que va haciendo una contradicción tremenda, ¿no? Si ella tiene deseo de analizarse, bueno, no te la cojas. Podría ser, ¿no? Porque podría ser cualquier resistencia. O sea, como que volvemos a esto de lo coagulado para él, no para el paciente. Claro, Vale, se vale que el paciente haga esas cosas porque las va a hacer, ¿no? Esas son las manifestaciones de la transferencia de las que habla Freud, de las que habla Lacan, de las que habla Klein. O sea, eso se da porque ocupamos un lugar en particular y este lugar en particular, y a esto quería llegar, es asimétrico por definición. Sin sí, meternos como en la lógica de que evidentemente el paciente ni te conoce, ni sabe quién eres, que nosotros nada más ocupamos un lugar de un otro, pero ocupamos ese lugar en el sentido de que nosotros estamos advertidos de que no somos eso. exacto. ¿Se entiende? O sea, y justo, Deberíamos, perdón, deberíamos estar advertidos de que no somos eso y que ese lugar que nos confiere la transferencia tenemos que ocuparlo con mucha responsabilidad, porque implica el manejo, el ejercicio de un poder. Es ujú, una posición de poder. Entonces, si uno tiene un poder sobre el otro, y bueno, mínimamente, si uno trata de hacer las cosas más o menos, ¿no? Éticamente, y prolijamente. bueno, prolijamente, y bueno, haz buen uso o un mejor uso de ese poder, ¿no? O por lo menos un uso ético, no sé si bueno, mejor, peor, pero por lo menos un uso ético de ese poder. Esto me parece que no va en esa vía. Y para mí no sé si es solo una cuestión moral, para mí, insisto con esto, debe ser más una cuestión ética, ¿no? Me parece que pasa más por la ética que por la moral. En términos en términos morales, si está bien, si está mal, bueno, no sé si nos importa demasiado éticamente, moralmente, pero éticamente sí. ¿Por qué? Porque eso hace a la dirección de la cura, justamente, y es lo que somos convocados a hacer. Y justo ahí vuelvo en esto, ¿no? De que este exceso de sentido que se le da al sí tener sexo con el analista, no, o sea, de verdad, no entiendo por qué eso sería una cuestión diferente de lo que pasa con cualquier otra cosa en el análisis, ¿no? O sea, los pacientes en algún momento sí van a tener esta cuestión donde ellos sepan que te gusta, te van a traer regalos, van a tratar de decirte cosas que ellos piensen que son, distintas, ¿no? Pero ya decía Lacan que la transferencia es tanto el motor como la resistencia, ¿no? Y justamente para mí va el trabajo por ahí del analista. Porque ¿qué pasa cuando un paciente dice, siento que estoy enamorado de ti? Que incluso se te declara, que para mí, a ver, que vaya esta declaración ya a todas las letras de que quiero tener algo contigo, es porque previamente hubo un montón de cosas que no se leyeron en esa transferencia. No llega el paciente de la nada a soltarte eso, no es cierto. Hay un montón de cuestiones, de instancias que vienen saliendo y hay que ver, como tú decías, cómo uno se corre de ahí. Pero sí, como dices, para mí la cuestión de que este trabajo se sienta primera como cualquier trabajo como para comprar con una peluquería, primera no, por la simetría. Ahora, bueno, el paciente está en transferencia, ¿no? En otros campos, sí. Hay esta cuestión, no sé si venía en el CIE 10, no me acuerdo muy bien ahorita cómo citarlo, pero sé que hay como un plazo de 2 años para poder tener algo con tus pacientes.
¿no? Y hay varias cuestiones para acaparar ahí. Voy a tomar dos. La primera sería, ¿cómo sabes que ya no hay transferencia? Hay pacientes que se van, que incluso das de alta, llegan 6 años después, 10 años después, porque tienen otra problemática. Eso quiere decir que la transferencia no se cayó. Ujú. Ahora, yo sé que muchos psicoanalistas lacanianos se van a resguardar acá y van a decir de que no, es que fíjate que el analista es una función porque se despega de la ontología del ser analista, primera. Y segunda, si acaba un análisis es porque ya se cayó la transferencia. O si no, hay que hacerla caer. La verdad es de que nosotros, o sea, nosotros trabajamos con muchos conceptos abstractos donde lo cuantitativo es algo muy difícil de medir, ¿no? Pero en esa advertencia de la dificultad de la delimitación de esto, uno tendría que empezar a responder a eso en cuanto a estas posibilidades, ¿no? Ahora, retomando esto que a mí se me hace lo más importante, esto de que si el analista es una función, porque no solamente he escuchado a doctor Chinaski diciendo estas cosas, sino a otros, es cierto que el analista es una función. Ahora, que eso delimite la transferencia, lo que pasa con el paciente contigo, o sea, no sé si haciendo la interpretación se cae la transferencia o no sé cómo lo están pensando, ¿me explico? Sí, pero me parece que justamente que el analista sea una función es lo que necesariamente obliga a correrse de este lugar de, ah, bueno, listo, la paciente me dijo esto, entonces pasamos a otra cosa. Se está corriendo de la función, lisa y llanamente. O sea, ya está, se cayó la función, no hay función del analista ahí, porque no es análisis eso. Pero además que confirma el estatuto ontológico de lo que es ser analista, porque él lo enuncia, ¿no? Yo como analista, las pacientes me pasa muy seguido, quieren garchar conmigo. Y eso justamente da la consistencia a este lugar que nosotros tenemos, que sabemos que es un lugar cualquiera, en el sentido de que nosotros vamos a ocupar lugares para el paciente que son bien importantes. Ahora, otra cosa es creerse que estamos sí en ese lugar de saber y encima de que específicamente se está enamorando de ti. ¿Qué sabe de ti el Claro, paciente? O sea, claro. no, no, no. No, y no solamente eso, sino que de qué de vos se estaría enamorando. ¿De qué? Porque por ahí incluso esa es una pregunta, ¿no? Cuando una paciente o un paciente te dice, bueno, yo estoy enamorado de vos, pero ¿de qué? Porque ahí se abre otra cuestión, ¿no? Porque probablemente no, seguramente no es de vos, porque nadie le habla a un analista en tanto que persona, justamente, ¿no? Obvio que esto los pacientes no lo saben, pero no importa. El punto es que el analista lo sepa, porque si no, es esto, ¿no? Cae la responsabilidad del análisis sobre el paciente. Y Pero no tiene mucho. absolutamente, ¿no? Y él lo dice, ah, tú quisiste cambiar lo que estamos teniendo acá. Bueno, a ver, los lacanianos dirían que es responder a la demanda. Igual una demanda que, primera, como cualquier demanda, no se puede evidentemente responder. Pero segunda, habla mucho del analista porque me parece que ese es el tema de por qué tú y yo estamos haciendo este diálogo, ¿no? No es de lo que le sucede al paciente durante análisis, es qué pasa con eso en el analista. ¿Qué vas a Sí, hacer con lo que el paciente te diga, no? sí, sí, claro. Si en todo caso el analista se banca a maniobrar con eso, sosteniendo su lugar y su función. Sí, y justamente es preguntarnos como tú iniciaste al principio, ¿no?
¿Qué onda con esto de las pacientes que se autoperciben? Que para mí fue una manera de zafar, o sea, en una forma olímpica, ¿no? Ellas se autoperciben lindas, no es que yo lo piense, ellas se pensaron lindas. Y justamente esas que se piensan lindas, se vuelve a salir, son las que me quieren coger. Entonces, para mí, justamente es que tú y yo podemos, ves, que ya lo hicimos, ¿no? Pero dialogar, ¿no? De qué es lo que se hace con el analista y las responsabilidades que sí tiene, ¿no? Porque a veces, yo no sé tú qué pienses, pero a mí me parece que los psicoanalistas se piensan en una cuestión como muy diferente a todas las áreas, como la psiquiatría, la psicología, y esto hay que repensarse, no sé qué, pero incluso hasta me parece increíble que estemos hablando de las mínimas éticas que tiene que cumplir un analista. Ujú. Sí, está baja la vara, está baja la vara. Además, esto sin mencionar, que no lo mencionamos hasta ahora, pero como la vara está baja, lo voy a decir igual, que no, a ver, si estamos hablando de que en un análisis hay una relación asimétrica de poder, entonces lo que tenemos que decir también y agregarle a eso es que no hay posibilidad de consentimiento para Ujú. esa relación por parte de un paciente, porque no está en igualdad de condiciones. Entonces, aunque sea el paciente que te dice, bueno, ahora quiero coger con vos, no está en igualdad de condiciones. No puede dar un consentimiento por una cuestión lógica. La lógica del dispositivo no habilita eso. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero parece, no, por otro lado, no parece. Y como toda obviedad pasa desapercibida, ¿no? Sí, claro. Desgraciadamente. Em, y aparte, o sea, eso no solamente o sea, evidentemente se me hace una cuestión de el analista, ¿no? Pero también se me hace una cuestión bien patriarcal, como lo dice, que tampoco es salirnos de la discusión del psicoanálisis, ¿no? Esta cuestión donde, claro que no habla de pacientes homosexuales, trans, incluso, habla de mujeres, mujeres lindas. Evidentemente, vía el fantasma, ¿no? O sea, Obvio. todo su discurso va en vía el fantasma, como que Freud sí puede decir la palabra última de que se hace en un análisis, como de que, bueno, si lo dijo se puede, entonces si se puede, como lo hace y el prolijo, y ahora las pacientes que son bonitas, pero cómo deja toda una entidad de pacientes. Y ahí es cuando podemos pensar mucho esta cuestión de cómo la transferencia es de dos, ¿no? O sea, por eso es que podemos Ujú. hacer ese video, porque si pensamos la transferencia entre dos, lo que él enuncia habla de él en sus análisis, de él como profesional, cómo analiza y cómo lo piensa, ¿no? A Sí, ver, claro. nos podemos salir del fantasma todos y ya no poder, iría justamente en contra de la consigna de somos parte de eso y estamos implicados. Ahora, ¿hay formas de estar advertidos? Sí, pero esta cuestión de darle tanto sentido a la mujer, lo linda, el sexo, no entiendo por qué se le haría diferente como que un paciente agarre y te trae un regalo. Sí. O que un paciente haga un acting, cualquiera, Es que, sí, exactamente, sí. ¿no? El paciente me llama no sé, un domingo a la tarde para decirme que se siente mal y está llorando, angustiado. O me manda un mensaje, ¿no? Fuera de sesión y está, porque está mal. ¿Y? Ah, O no, disculpa. pacientes, ¿no? Que cómo estás, pero cómo seguiste, que si tuviste una lesión o que te fuiste de vacaciones, ¿a dónde fuiste? Oye, pero es que nunca me hablaste. O sea, para mí estas cuestiones son lo que hacen la clínica. O sea, versión, ya me estoy repitiendo, pero serían las resistencias. Ahora,
La resistencia, dice Lacan, viene del analista. Y no porque me resguarden esto, no es porque me resguarden en el autor, sino porque es verdad, este es el mayor ejemplo, ¿no? Cuando él dice, hay que manejar prolijamente su deseo de analizarse y desde que tú accediste a eso, ya deslizaste ese deseo justamente. Si es con lo que quieres tratar, con ese concepto de que el paciente es el que tiene deseo y tú le aceptas esto, no solo quitas el paciente, te quitas tú. Entonces, no Claro, habría que preguntarse si él se quiere analizar. Tú lo quieres analizar, empecemos por ahí, ¿no? es que exactamente. Por eso lo estábamos mandando a control. Por eso lo estamos mandando a control, claro. Sin ánimos de hacer analista planning, ¿no? Pero a control, Chinaski. Y fíjate, para ir cerrando, lo que estaba pensando es de que, bueno, nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué están haciendo un video de un cualquiera que habla del psicoanálisis y su divulgación como si estuviera tomando copas con amigos, ¿no? Diciendo todo esto. Y es que hay que caer también en puntualizar de que sí, justamente volver a mencionar que hay lugares de poder, ¿no? Libertad no significa decir cualquier cosa que se te ocurra y se te pase por la mente, ¿no? No solamente por la gente en formación que está viendo este tipo de cosas, y que ya de por sí tenemos todo un sistema patriarcal que hace difícil absolutamente todo esto y las denuncias, que lo hacen difícil, sino los pacientes. O sea, para mí es un peligro que se esté diciendo esto como si fuera nada y que un paciente pueda creer que un analista te puede llegar a pedir ese tipo de cosas y que es algo normal. O sea, yo Ujú. traeré un montón de temas, ¿no? El tema de la divulgación, de dónde se hace, cómo se hace, que para mí cualquier persona que esté en cierto lugar de poder y que tenga cierta repercusión en los discursos, debería de repensarse, ¿no? Pero pienso que tiene que haber ese tipo de espacios, Paula, o sea, en el que se pueda repensar estas cosas, porque justamente, y para traerlo a tema, ¿por qué no? Después de que salió este video, hubo mucha gente que empezó a denunciar. ¿Sabes por qué empezó Ujú. gente a denunciar? No porque él dijo necesariamente esto, sino porque hubo gente que ya pasó por eso y dijo, no es normal, no, no me sentí bien, no, no tal, y no tiene que ver con la cuestión de que si el paciente dio el consentimiento o no. Así como si tu jefe agarra y te pide eso y te dice, y si no te despido, o si no vamos pensando para dónde te mandamos, porque se ve que no tienes tantas ganas acá. Y en esta Claro, relación tan íntima, que esto se reparta para mí es es extorsivo. Y es maniobrar desde un poder muy injustamente. En definitiva, lo que quiero decir es porque en definitiva es esto que estábamos diciendo, parece que el que se quiere coger a las pacientes es él. De hecho, aparentemente lo hace. y queda una posibilidad bien grandota, ¿no? Él al final del video dice, ¿no? Yo lo que amo es el psicoanálisis y bueno, enamorar el psicoanálisis y a Dios, se han hecho un montón de cosas, ¿no? O autores como Freud.